Atención amigos, es hora de tu programa y la verdad os hará libres. Os hará libres. Conducido por José Luis Mora y Gonzalo Leal. Sean todos bienvenidos. Y la verdad os hará libres. Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, radioescuchas. Dios les bendiga. Les saluda su hermano y servidor Gonzalo Leal. Pues en esta noche estamos aquí nuevamente muy contentos. Un tema más de tu programa y la verdad los hará libres. Y pues como cada noche de sábado nos está acompañando nuestro pastor, hermano José Luis Mora. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Hasta Cancún por vía de internet, hermano. Pues les mandamos un saludo a mi hermana Ana Luisa, a Alma Angélica, mi sobrina, y a mi amigo Martín Paul. Amén. Claro que sí, a todos en general los que nos están sintonizando, que Dios los bendiga. Nos da mucho gusto estar pues un sábado más con ustedes. Amén, hermano. También aquí en cabina nos está acompañando mi querido hermano Ricardo Gómez. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, hermano. Muy bien, gracias a Dios, aquí como cada sábado, tomando la bendición de poder compartir a todo el pueblo cristiano y todos aquellos que aún no han tomado su decisión. Pues aquí estamos felices y contentos para iniciar, ¿verdad? Un estudio más para el conocimiento de todo el pueblo. Y bien, pues aquí le paso el micrófono. Bueno, hermanos, antes de entrar muy directamente al tema, si nos podría leer por favor Hebreos 11:32. A mi hermano Ricardo. Muy bien, aquí ya lo tenemos. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, así como de Samuel y de los profetas. Así es. Amén. Pues aquí en esta lista que nos da Hebreos 11:32 nos muestra pues una lista de hombres de Dios como Gedeón, como Barak, como Sansón, David, Samuel, Jefté también. Y pues llama la atención, ¿verdad?, de que todos esos, muy poco se toma a Jefté, se predica muy poco y en la cristiandad no se le conoce mucho. Y es precisamente el tema de esta noche, el tema Jefté, ¿verdad, pastor? Amén, claro que sí, porque nos llama aquí la atención que se nos muestra una lista de hombres que muestra el escritor a los hebreos, pues como hombres de Dios, y se nos muestra, como decía mi hermano, a Gedeón, Barak, Sansón, a Jefté, David y a Samuel. Pero muchas de las veces a mí me ha tocado que cuando hablo de este hombre llamado Jefté, pues resulta que parece como si les hablara de alguien que no está en la Biblia. Muchos lo desconocen, no saben quién es. Conocen a Gedeón, a Barak, a Sansón, a David, a Samuel, pero la mayoría desconoce a Jefté. No saben por qué aquí el escritor a los hebreos lo mencionó como en la lista de estos hombres de Dios. Y el día de hoy, pues vamos a ver por qué el escritor le dio esta mención, claro, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, porque le dio la importancia de ponerlo en esta lista de hombres. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál acto hizo que mereciera estar en esta lista? Pues de los hombres, héroes de la fe, los hombres que se distinguieron por sus acciones. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar viendo acerca de este hombre. Así que se podría decir que el tema que vamos a estar abordando esta noche
se va a llamar Jefté. Jefté se va a llamar. Amén. Antes de continuar, mi hermano Ricardo nos quiere decir algo. ¿Nos quiere anunciar Sí, hermano, algo? quiero dar los teléfonos aquí de cabina y el teléfono celular en los cuales se pueden comunicar. Ya saben, si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna petición de oración, o si quieren consejería o una visitación, ¿por qué no? Puedes comunicarte a los teléfonos. Te lo voy a dar. El de cabina es 372 78 51. Nuevamente, 372 78 51. También tenemos un número de celular en el cual puedes comunicarte, por si también un día te animas a acompañarnos donde nos congregamos. Bueno, también comunícate a este celular y te pasamos más información. Es el 833 235 48 38. 833 235 48 38. Comunícate, ya sabes, cualquier duda, aquí estamos para aclarártela. Así es, hermano. Amén. Y pues ya entrando al tema de esta noche, que es de Jefté, pastor, ¿será que este personaje vivió en la época de Moisés, vivió en la época de Abraham, de los profetas? ¿En qué época vivió? Amén. Bueno, como les comentaba hace un rato, que para muchos va a ser la primera vez, así como cuando me ha tocado compartirlo en diferentes lados, para muchos es la primera vez, así que estoy seguro que quizás el día de hoy para muchos también será la primera vez que escuchen de este hombre de Dios, pero que seguramente por ser palabra de Dios va a traer edificación a nuestras vidas y pues va a traer algo de parte de Dios, no por ser nosotros, porque diga qué bonito habla el pastor, no hombre, nada que ver, sino porque es palabra de Dios y Él es el que obra en los corazones y nosotros solamente somos instrumentos de lo que Dios hace. Así que la pregunta de nuestro hermano, pues empezando ahora sí que desde el principio, es ¿en qué época vivió este hombre llamado Jefté? Primeramente, el nombre Jefté significa Dios libera. Dios libera es pues la traducción de este nombre hebreo que significa Dios libera. Y vivió en una época que la escritura le llama la época de los jueces, una época donde no había ni rey, pues ni profeta. Hubo la necesidad de que se levantaran caudillos, o sea, hombres cabeza, que se levantaran en el pueblo por la falta y necesidad de un rey para tomar las riendas en cuanto a que si había quizás un peligro, que los atacaran, de levantarse para defenderse, de dirigir al pueblo, si había idolatría, si había algo que no estuviera bien, que alguien pusiera orden. Esos eran los jueces. Jueces como los que menciona la Biblia, que son más conocidos por muchos, pues es como Gedeón, como Sansón, como Débora, son los más conocidos por muchos. Pero este hombre Jefté, hay que aclarar que pudiéramos decir fue después de Gedeón el tercero, es más o menos por esta época, la época de los jueces. Así que siempre que había en el pueblo de Dios, en la época que no había reyes, que fue a partir del profeta Samuel hasta antes de Saúl, ahí fue la época de los jueces. Así que siempre que había un conflicto en Israel, había una necesidad, había algo, siempre surgían caudillos, surgían hombres cabezas que se levantaban para poner orden en el pueblo. Esto siempre es por la naturaleza del ser humano, tratar de poner órdenes. Hagan de cuenta como si de repente por X cosa a un desierto 50 hombres son abandonados a su suerte y se encuentran esos 50 hombres y pues en esa travesía que tienen que pues, luchar para salir de ahí, yo creo que la naturaleza misma nos enseña que uno se va a levantar y a tomar el mando. Es más, esto hasta en los animalitos sucede, ¿verdad? Que siempre hay alguien gobernando, porque esto es la naturaleza pues que Dios puso, el de liderar para poder guiar o dirigir algo. Así que en el tiempo que no había rey en Israel, pues se levantaron, fue el periodo de los jueces, se levantaron estos caudillos
que fueron lo que en la Biblia se le conoce como los jueces. Y uno de estos hombres pues fue Jefté, que fue el que vivió en esta época. Entonces, por ahí más o menos de la época de Gedeón, este hombre que pues para muchos ya es más conocido, pues resulta que Gedeón muere, y entonces sucede que tiene él pues varios hijos, tiene muchos hijos, y entre de ellos hay uno al cual se le denomina con el nombre de Abimelec. Pero cabe aclarar que Abimelec no es un nombre personal, sino que era un título a un hijo de un príncipe, perdón, a un hijo de un rey, o sea, vendría siendo como un príncipe. En este caso, a este hombre, hagan de cuenta como el título de Faraón, que no era un nombre, pero que era el título, vamos a decirlo, a un gobernante, a un rey, por así decirlo. Entonces, Abimelec del mismo modo, no era un nombre personal. Entonces, Abimelec, pudiéramos decirlo así, uno de los hijos de Gedeón, entre todos, pues ve que muere Gedeón y que pues hay necesidad de un caudillo, de alguien que se haga cargo del pueblo. Cabe aclarar que a estos jueces o caudillos no los elegía el pueblo, ellos se levantaban simplemente a tomar el mando por el bien de su nación. No, nadie los elegía, pero era para hacer el bien, o sea, no se proclamaban ellos reyes jamás, porque solamente se levantaban al frente para tratar de hacer bien. Pero a Abimelec le resultó que vio a su padre gobernar sin tener un título de rey, a su padre Gedeón, y pues a él como que le gustó la idea, le llamó la atención el poder, y él quiso ser rey. Y resulta que Abimelec pues va a Siquem, que era un campamento en Israel, donde habitaba sus hermanos y su madre. Cabe aclarar que la madre de Abimelec era la concubina de Gedeón. Y pues fue a la casa, a Siquem, y pues él les pidió y les dijo: oigan, ¿qué les parece si en vez de muchos hombres, si solamente nos gobierne un solo hombre? Acuérdense que yo soy vuestro hermano y carne vuestra. Y pues dice que hablaron a los hermanos de su madre en oídos a todos los de Siquem todas estas palabras. Es decir, el corazón de los hermanos de Abimelec y de su madre se inclinó a ellos, a decir: es nuestro hermano, pues vamos, sí, cierto, si él nos gobierna, y si lo hacemos no un caudillo, porque ellos se hacían solos, si lo hacemos rey, pues podríamos tener hasta privilegios por pertenecer a la realeza, ¿no? Y entonces este hombre Abimelec empezó a decir: sí, apóyenme para yo ser rey. Y resulta que a la muerte de Gedeón, como no había un caudillo ni alguien que se levantara temeroso de Dios, pues empezó a gobernar la idolatría, y empezaron pues a adorar en el templo de Baal-Berit, ahí en Siquem. Entonces, aprovechándose de que la idolatría estaba fuerte y le ofrecían sacrificios, le ofrecían pues dinero, ciclos de plata al templo de Baal-Berit, pues pudiéramos llamarle así, que la corrupción en aquel tiempo hizo que Abimelec junto con su familia pidieran dinero del templo de Baal-Berit para comprar prácticamente el voto de muchas personas para hacerlo rey. Y pues pidieron varios ciclos de plata y alquilaron, dice la Biblia, a hombres ociosos y vagabundos que le siguieran, que dijeran: queremos que Abimelec sea un rey, que sea nuestro rey. Pero pues eran hombres comprados, prácticamente habían comprado aquella elección para ser un rey. Entonces, pues con el dinero que recibió de parte del templo de Baal-Berit, pues dinero mal habido, pues ganó, vamos a decir, aquel título de que dijeron: pues todos quieren que Abimelec sea nuestro rey, y pues lo pusieron por rey. Pero después, la ambición, como siempre, él no quería compartir su reinado con su familia. Los que lo habían puesto los traiciona y viene a la casa de su madre en Ofra y mató a sus hermanos, hijos de su padre Gedeón, a más de 70 varones en una misma piedra, y solamente quedó Jotam, el hijo menor
de Gedeón, y él se escondió. Fue lo que sucedió. Se escondió, se fue a esconder a una montaña. Entonces, pues resulta que todos los de la casa de Siquem, que era un campamento, insisto, en Israel, vamos a decirlo, al norte, en el poniente, por así decirlo, o el oeste, se juntaron en Siquem y fueron y vieron y eligieron a Abimelec por rey. Entonces, después de todo esto, le dijeron a Jotam lo que había pasado. Cuando se lo dijeron a Jotam, él fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y ahí alzó y clamó con su voz y dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. O sea, prácticamente este hijo que había sobrevivido de Gedeón, de aquel asesinato que cometió Abimelec, pues quería decirles la clase de hombre que era Abimelec, porque nadie más lo sabía. Entonces, pues simplemente se fue a esconder y trató de querer hacer saber a todos los hombres acerca de esta cuestión. Y entonces, pues después de todo esto, Abimelec, después de haber actuado de la forma que actuó, pues vemos que no se queda conforme con esto. Siguió cometiendo muchos actos a escondidas contra el pueblo después de haber sido puesto. Y entonces lo que sucede, que su hermano que escapó, Jotam, huyó y que se fue, y por medio de Abimelec que se fue, vemos que después, en la parte donde estaba, ahí mismo en Israel, pero lejos de Siquem, después de que hubo dominado por 3 años Abimelec, Dios dice que envió un espíritu entre Abimelec y Siquem, para que ellos se levantaran en contra de Abimelec y se dieran cuenta de la clase de hombre que era Abimelec. Entonces, después de todo esto, la escritura dice que todas las personas de Siquem empezaron a darse cuenta por Jotam, el hermano de Abimelec, que él empezó a decirles que este hombre pues había matado a todos sus hermanos y que había sido pues una elección fraudulenta comprada con dinero del templo de Baal-Berit. Y entonces empezó pues a despertar a la gente y darse cuenta la clase de rey que era Abimelec. ¿Qué les podía esperar de bueno con un rey como este, que quiso llegar a ser rey, pero solamente por la ambición al poder y al dinero y todo lo que había hecho? Entonces pues llega Jotam, y pues de noche se levanta y pues empieza a hablarles a toda la gente y a decirles lo que era Abimelec. Entonces empiezan a dar cuenta, pero para esto un gobernador, se llamaba Zebul, que era gobernador de aquella ciudad, oyó las palabras que habían dicho y se llenó de ira y se lo dijo secretamente por mensajeros a Abimelec. Entonces le dijeron todo esto y pues en Abimelec entró temor. Entonces hizo que él se levantara de noche, él con sus ejércitos, y en una emboscada en el campo, en la madrugada, dice que fue de noche al pueblo de Siquem con 4, vamos a decirle, compañías. Y entonces llegó y empezó a levantar, a cortar una rama, y dijo: todos hagan lo mismo que yo, hacia sus ejércitos. Y hicieron lo mismo, agarraron ramas, y entonces en una torre que estaba, le prendió fuego. Imagínense, este hombre, Abimelec, en su enojo a aquellos hombres les prendió fuego en una torre, y en aquella noche murieron aproximadamente unas 1000 personas. Unas 1000 personas murieron por causa de ese incendio y de la emboscada. Entonces, después de todo esto, siguieron correteando a Jotam, porque lo querían perseguir y también matar. Entonces, después de todo esto, supieron que se escapó a Tebes, otra ciudad de ahí de Israel, que en aquellos tiempos era el nombre. Y entonces, después de todo esto, lo siguieron hasta Tebes, Abimelec con los suyos. Y entonces vio pues otra torre fortificada. Y hermano Ricardo, ¿qué crees que quiso hacer Abimelec con la torre? Pues igual incendiarla. Igual incendiarla, quiso hacer lo mismo y dijo:
ahorita mismo le vamos a prender fuego a esta torre para que se les quite prácticamente y se mueran todos por querer conspirar conmigo. ¿Y qué crees que pasó, hermano Ricardo? Fíjate que no le prendió fuego. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues resulta que una mujer que estaba en la torre se dio cuenta y que deja caer un pedazo de rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech. Y dice Jueces 9 que en el verso 53 que le rompió el cráneo. O sea, prácticamente, dijéramos con nuestras palabras, lo descalabró. Pero lo sorprendente es que no murió, hermano, del todo. Sí estuvo a punto de morir, y si no hubiese pasado otra cosa, hubiera muerto ahí, Abimelech. Pero resulta que quizás el ego de Abimelech dijo en su interior: no, ¿cómo es posible que un rey como yo vaya a morir en manos de esta mujer? Y mandó apresuradamente a llamar a su escudero y le dijo: atraviésame con tu espada, porque sería para mí vergüenza que se dijera que una mujer me mató. Atraviésame con tu espada. Y dice que aquel escudero le atravesó su espada y murió Abimelech. Qué final, ¿verdad? De todos aquellos que tienen la ambición al poder. Y vemos que después de todo esto, pues los hijos de Israel se alegraron al ver que murió Abimelech. Pero la maldición siguió con Israel porque ellos ya habían levantado el templo a Baal-Berit, ya tenían la adoración. Y después de Abimelech, pues se levantó para librar a Israel de toda esa idolatría, de todas las cosas malas. Se levantó para liberar a Israel Tola. Y ese varón, pues, juzgó a Israel por 23 años y murió y fue sepultado. Después de él siguió otro hombre llamado Jair, el cual juzgó a Israel, o sea, gobernó Israel como caudillo, no como reyes, como caudillos, por 22 años. Pues también hizo pues su orden por un tiempo. Pero después de esto, hermanos, por 18 años los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Dice que sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron al Señor y no lo sirvieron. Y se encendió la ira del Señor contra Israel porque los había abandonado. Y pues los entregó el Señor otra vez en manos de los filisteos, en manos de los hijos de Amón. Y cuando los israelitas, el pueblo de Dios, estaba en opresión y en quebranto, en aquel tiempo, vamos a decir por unos 18 años, a todos los hijos de Israel, pues ellos empezaron a clamar al Señor, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y fíjense el Señor lo que les responde. No sé si hermano Ricardo me puedes ayudar en Jueces 10, en el verso 11. Amén. Como dice, hermano: Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos? Está ahí, es el 11. El que sigue, por favor. Muy bien, dice: de los de Sidón, de Amalec, de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Dice: yo no os libraré más. Ajá. Entonces dice: andad y clamad. ¿Cómo le responde, hermano, el Señor? Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Qué fuerte, ¿verdad? Amén. Le respondió Dios. Y dice, sigue diciendo que los hijos de Israel respondieron al Señor: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y dice que quitaron a los dioses ajenos y pues sirvieron al Señor. Y dice la Escritura, me llama la atención en el verso 16, que el Señor fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. El Señor se dolió, se preocupó. A pesar del error de Israel,
a Dios también le dolió en su corazón el abandonarlos. ¿Y saben qué pasó? Pues el Señor les ofreció una salida para esto. No los dejó solos en su clamor. Es lo más precioso de nuestro Dios, hermanos y amigos, que a pesar de los errores tan grandes, el Señor, dice la Escritura, es lento para la ira, pero grande ¿en qué? Misericordia. Grande en misericordia. Y aquí lo comprobamos en este pasaje bíblico, que por muy difíciles que hayan sido tus fallas muy feas, Dios siempre está dispuesto a darte otra oportunidad. Si tan solo de corazón, como los hijos de Israel, te quitaras los dioses ajenos y sirvieras al Señor. No solamente es decir, Señor, ayúdame, sino que pues la restauración de Israel fue quitar a los dioses ajenos y servir al Señor y pedirle con todo el corazón que les perdone y reconocer su pecado, porque en el verso 15 dice que dijeron: hemos pecado, haz tú como bien te parezca, pero ten misericordia de nosotros. Es la actitud la que Dios oye. Esta es la actitud que Dios escucha cuando así nos acercamos a Él después de cualquier falta. Entonces, básicamente, pues en esta época, hermano Gonzalo, vivió Jefté, en la época de los jueces. ¿Y acaso este líder era de Edom, de Jerusalén? ¿De dónde era Jefté, pastor? Bueno, Jefté, dice la Escritura en el capítulo 11, hermano Ricardo, por favor, léenos el verso 1. Del Jueces 11:1. Así es, hermano. Dice: Jefté, galadita, eres forzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Así es, hermano. Bueno, vamos a seguir, hermanos, continuamos, pero antes quisiera volver a dar los teléfonos para que se estén comunicando en esta noche. Tenemos en cabina el 372-78-51 y también tenemos un celular en el cual te puedes comunicar. Fuera del aire. Así es, fuera del aire, 833-235-4838. Si tienes una pregunta acerca de lo que nos han compartido, ¿verdad?, nuestro pastor, o si tienes algún comentario que darnos, puedes comunicarte. También las peticiones de oración, algún consejo que tú quieras, o si quieres que vayamos a visitarte, también, hermanos, aquí nosotros estamos sirviendo al Señor y tratamos de cubrir todas las necesidades de todo el pueblo de Dios. Amén. Así es que si tú dices: oye, fíjate que quiero platicar con ustedes, pues podemos ir, ¿por qué no? Si hay necesidad en el pueblo, podemos asistir, ¿verdad? O un consejo, o lo que tú quieras. De igual forma, si quieres visitarnos, en el celular que te mencionamos, ahí háblanos y nos ponemos de acuerdo para el día que gustes. Estamos a tu disposición. Así es, hermano. Amén. Gracias, hermano Ricardo. Pues nos ha leído el hermano Ricardo. Bueno, o también comentarles que al número que dio el hermano fuera del aire, también pueden dejar mensajes de textos mientras estamos aquí al aire, ¿verdad? Ya que eso sí lo podemos responder y leer. Nuestro hermano decía en Jueces 11:1 que Jefté era galadita, y dice que el padre de Jefté era ¿quién? Galad, dice. Aquí hay que aclarar que Galad no era el nombre del padre de Jefté, sino que Galad era una región, ¿sí?, al norte de Israel. Pudiéramos decir, ¿cuántos se acuerdan del mar de Galilea? Amén. Del mar, del río Jordán. Amén. Bueno, del mar de Galilea había un río que salía, que era el río Jordán. A orillas del río Jordán, al este, estaba este campamento que se llamaba Gaalat. De hecho, este nombre de Gaalat, pues tiene un nombre, yo creo que no vamos a alcanzar a verlo hoy, quedará para otra ocasión, que significa montón del testimonio. En otra ocasión diremos por qué se llama así, y que viene desde la época, desde Jacob, del por qué le pusieron a este campamento de esta forma. No era una ciudad, no era un país, era un campamento que abarcaba varias ciudades. Era el territorio donde habitaba Jefté.
y su padre era galadita, o sea, de ese territorio. Hay que recordar que aquí todavía la nación no estaba bien consolidada y por eso era por campamentos y territorio. La nación de Israel así estaba dividida. Todavía no era exactamente, vamos a decir, Judea, Israel, ¿no? Sino que estaba así conformada por campamentos. Entonces la escritura dice que él era galadita, o sea, era de esta región. Hagan de cuenta, Samaria, yo creo que todos recuerdan Samaria, de donde venía la mujer samaritana, estaba casi en el centro de Israel, pero al oriente, ¿sí? Pero este campamento de Galad estaba al este. Así que por ahí es más o menos la ubicación en Israel en donde era Jefté, hermano Gonzalo. ¿Y de quién era hijo Jefté? Creo que ya mencionó, pastor. ¿Y de cuál sería su descendencia? Bueno, ¿de quién era hijo Jefté? Ya lo leyó el hermano Ricardo, pero no lo comentamos. Dice que Jefté era pues galadita, o sea, del campamento de Galad. Dice que era esforzado y ¿qué? Y valeroso. Amén. A este hombre Jefté fue el que Dios utilizó para salvar al pueblo, cuando hace un momento mi hermano Ricardo leyó que clamaron a Dios los israelitas pidiendo auxilio, y Dios usó a este hombre Jefté para liberar al pueblo de Dios que se encontraba en idolatría y siendo atacado por los filisteos, por los hijos de Amón. Así que este hombre no es de extrañarse porque lo usó Dios, porque dice que era esforzado y ¿qué, hermano Ricardo? Y valeroso. Y valeroso, y pudieran decir, pues claro, ha de haber llevado una vida ejemplar, era un valiente, llevó buenos principios, es lo que la mente humana puede Amén. pensar, ¿verdad? Sí, claro. Pero no conocen la vida de este hombre, que es lo que sorprendería, decir, bueno, entonces, ¿por qué Dios lo usó de esta forma? ¿Y cómo es posible que haya sido lo que fue? Ya que dice que él era hijo de una mujer ramera, era hijo de una prostituta. Y dice que el padre de Jefté se le llama Galad porque venía era un hombre desconocido, pero se dice Galad porque era también de este campamento. Y este hombre pues cometió una infidelidad con su esposa, y se puede decir que Jefté era un hijo ilegítimo, era producto de esta relación con esta prostituta. Y entonces pues Jefté, se pudiera decir que fue rechazado por su madre, y su madre no lo quiso, supo que su madre era prostituta, y pues pudo haber tenido el desprecio de muchos por cuanto era hijo de fornicación o hijo de adulterio. Entonces de estas personas es hijo Jefté. No tuvo una vida fácil, porque después vemos que dice el verso 2, hermano Ricardo. Dice, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. El verso 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Amén. Fíjate, hermano, para acabarle de amolar, cuando muere el padre de Jefté, pues como él no era hijo de su esposa, ¿verdad? Amén. De la esposa del padre de Jefté, y tenía más hijos, desde luego, esta mujer, o sus hijos legítimos, dice que cuando muere, ¿qué le pasó a Jefté? Lo echaron. ¿Para qué? Para que no heredase en la casa del padre de Jefté. Sí. Lo echaron, pues ¿qué dijeron? Tú no eres hijo de nuestra madre, tú no mereces, tú eres hijo de fornicación. Y lo echaron. ¿Te imaginas? Qué feliz se ha de haber sentido Jefté, hermanos. ¿Será? No. No. ¿Será que él estaba gozoso, tenía todas las, vamos a decir, todos los motivos para ser un hombre valeroso y esforzado? Pues no. No. Sin embargo, es todo lo contrario lo que le sucedió a Jefté. ¿Y cuántas veces, hermanos, así sucede en la vida de las personas? Que muchas veces por los familiares, por X o por Y, muchas personas son despreciadas por la situación que tú quieras de los familiares, pero a diferencia de Jefté, muchos llegan a guardar tanto odio en su corazón hacia su familia,
Pues ya que aquí no solamente era que su madre fuera prostituta, imagínate, humanamente aquí, ¿quién pudiese tener algún respeto por alguien así? Y claro que sí debería, pero me refiero aquí humanamente. ¿Será que todos los humanos aceptan así cuando conocen el pasado de que su madre, ay sí, orgullosamente mi madre es prostituta? Así dicen actualmente los hombres. No, claro que Yo no. creo que nadie diría esto con orgullo, sería una decepción para él, un renegar, y para acabarle de molar que diga, oye, me echaron de mi casa, no me quieren, no quisieron heredar conmigo. Pero sabes una cosa, Jefté, que era un hombre que era israelita y que desde luego, como bien lo dice, hermano, ahí en el verso 29, me interesa hasta la coma. ¿Cómo dice? 29, dice aquí: Jueces 11:29. y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Hasta ahí, hermano. O sea que el espíritu del Señor estaba ¿sobre quién? Jefté. Sobre Jefté. Y esto era lo que hacía que él tuviera una convicción. Por ejemplo, lo que ahí dice, fíjate lo que dice el Salmo 27:10. ¿Qué dice, hermano Ricardo? Muy bien, vamos a darle lectura. Dice el 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Fueron palabras de David. Amén. Sin embargo, el mismo espíritu que hizo a David decir estas palabras son las mismas que alentó a Jefté para decir que no importaba si por cualquier situación del destino no tuviese a su padre y a su madre, el Señor era quien cuidaba de él. Y así como dice Isaías 49:15, ¿cómo dice, hermano Ricardo? Amén. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Es algo que también Isaías conocía de parte de Dios. Que la mujer cuando da luz podrá dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Pues las hay, hermano Ricardo, en el mundo. Mujeres que se dejan de compadecer de sus hijos. Sí, Sí las hay, ¿verdad? hay. Bueno, dice, aunque ellas las hagan, dice el Señor, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Palabras que, como inspiraron a Isaías, tenían en Jefté este sentimiento que le daba la seguridad, que no importa lo que sucediera en su vida, no importa que así haya sido abandonado, no importa cualquier situación, que el Señor estaba con él, que el Señor no se había olvidado de él ni lo había desamparado. Pero todo esto se debía a que tenía el Espíritu de Dios en su vida. Y sabes una cosa, hermano Ricardo, Amén. él no puso excusas para ser esforzado y valeroso, como decir, no hombre, mi madre fue prostituta, yo no la puedo perdonar, tengo mucho odio. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces los seres humanos ponemos excusas como que yo soy de lo peor porque eso fueron mis padres, soy alcohólico porque mi padre fue alcohólico, soy prostituta porque mi madre así lo fue, son el ejemplo que me dejaron, su conducta, muchos dicen lo traigo en los genes y voy a ser como ellos fueron. Y gente que cree que pues está pagando las cosas que hicieron sus padres. Pero ¿sabes una cosa que dice la Escritura en Ezequiel 18:20 acerca de la conducta del hombre? Ok, le vamos a la lectura. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Dice, el alma que pecare, Esa que morirá. dice, el hijo no llevará El pecado el del pecado. padre. Qué fuerte, hermano Ricardo. Porque a veces es contrario a lo que el pensamiento de muchos creyentes, pues, hay, ¿verdad? Y Sí. es Ezequiel 18:20, para el que pues no nos quiera creer a nosotros, crea a la Biblia. Dice, el hijo no llevará el pecado del padre. Tú no tienes por qué poner una excusa como que yo estoy condenado a hacer esto porque así fueron mis papás, cometieron los mismos errores, yo no tengo salvación, escapatoria. Claro que sí. Este hombre Jefté, a pesar de su situación,
que pudieras decir era un hombre de plano, que es para que se tirara a los vicios y que fuera un rebelde y un reprimido, un rencoroso en su vida. Sin embargo, fue un hombre que tenía al Espíritu de Dios en su vida, como lo acaba de leer mi hermano Ricardo. Amén. Como Jefté tenía el Espíritu de Dios en su vida, tenía la capacidad no solo para no mirar las cosas malas que le habían hecho, sino para perdonar a su madre, a sus hermanos y todo. ¿Cómo le hago, hermano? Si todo lo que me hicieron me ha dolido, pues para eso tenía al Espíritu de Dios, que como dice 2 Timoteo 1:7, no solamente nos ha dado poder y dominio propio, sino que nos ha dado también amor, dice 2 Timoteo 1:7. ¿Por qué amor? Amor para perdonar a quien te ha hecho daño, a quien te ha traicionado en tu familia, cosas que solamente a ti te dañan, cosas que no te han dejado dormir, no te han dejado ser feliz porque no has podido perdonarlos. Son las cosas que el Espíritu de Dios, cuando lo buscas y cuando vives cerca de Él, en la iglesia del Señor, y tienes una comunión con Dios, Él te capacita para poder vivir en toda esta situación y afrontarla y ser un hombre como Jefté, valeroso y esforzado, no importando la situación que en su casa hubiere pasado. ¿Qué excusa puedes tener tú para decir que tú no puedes cumplir el propósito de Dios, que tú no le puedes servir, que tú no puedes ser escogido por Dios? Puedes poner 1000 excusas, pues estas excusas las pudo haber tenido este hombre llamado Jefté. Sin embargo, en él estaba el Espíritu de Dios, que ninguna situación le permitió pensar o motivarse de esta manera, sino que él sabía: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Aunque si la mujer se olvida del hijo que ha dado a luz, el Señor me ha prometido que Él no se va a olvidar de mí. El Señor está, su amor sobre mí, y todas las promesas que el Espíritu de Dios daba a su vida le daban la convicción de estar en el lugar que Dios lo puso, porque a través de él por 6 años juzgó él o gobernó en Israel como un juez o caudillo de Israel. Dios lo utilizó hasta el día que murió, aunque sea por 6 años, pero Dios cumplió su propósito en él, porque se dejó utilizar por el Espíritu de Dios acerca de aquel perdón a pesar de la situación. Más adelante sigue diciendo que cuando regresaron y fueron a buscar a Jefté, los hombres del pueblo le dijeron: ven con nosotros, ayúdanos, porque nos están atacando los filisteos. Pues Jefté al principio así les dijo: ¿qué, acaso ustedes no me echaron? ¿Qué por ser hijo de una ramera ustedes no me ven despreciado? Y sin embargo ellos reconocieron y dijeron: sí, sabemos que hicimos mal, pero ven y ayúdanos. Y ¿sabes una cosa? Jefté no les dijo: arréglenselas como puedan, ustedes me dañaron, el que me la hace me la paga, o es justo, o ojo por ojo, diente por diente. No dijo esto. O qué bueno, para que se les quite por lo que me han hecho. Tampoco, hermanos y amigos, sino que Jefté estuvo dispuesto a ir a ayudarlos, porque como vuelvo a repetir, la Escritura dice que el Espíritu de Dios que está en nosotros no es espíritu de temor, sino poder y de amor y dominio propio. Amor para con aquellos que te han llenado de corazón, puedas ser liberado de aquella herida, porque a eso estamos. No importa que hayas tenido humanamente aquí, puedas decir: yo no tuve al mejor padre o la mejor madre. Delante de Dios se nos manda a nosotros a honrarlos, como dice el 6º mandamiento, o el primero con promesa. Como decía un hombre, un misionero, le decía a un hombre, un predicador llamado Armando, le decía: Armando, acompáñame a visitar a mi mamá el día de las madres. Decía, bueno, pues vio que llevaba un ramo de rosas y que llevaba dinero. Pues dice que iban allá a Acapulco, lo que se le conoce como la zona roja, que es la zona de las prostitutas. Y dice que vio que entraron a aquel lugar y que aquel misionero entra como un bar y encuentra a una mujer ahí tirada en una mesa, de muy, muy mal aspecto, y que llega aquel hombre y misionero le dice: mamá, feliz día, te amo, y le entrega las rosas, le da dinero. Mamá, no te olvides que yo te amo, Cristo te ama. Y aquella mujer: quítate, no me vengas con tus cosas, y lo desprecia porque le habló de Cristo, y prácticamente lo manda a volar. Y se sale con unas lágrimas en los ojos el misionero, este hermano que ya falleció, y le dice a don Armando, Armando, tenemos que aprender a amar a nuestros padres, sean como sean, hayan hecho lo que hayan hecho, es el mandamiento de Dios.
Solamente así podemos ser verdaderamente libres. Esta es la verdad. Honra a tu padre, honra a tu madre, no importando que no hayan sido los mejores padres. Es el mandamiento, que los ames para que tú contigo mismo estés bien y tengas paz en tu corazón, porque a esto fuimos llamados. Muchas personas pueden quizás renegar de sus padres y decir: no me merecen ningún afecto, ningún respeto. Pero el Señor no nos ha mandado a amarlos por lo que hayan hecho por nosotros, sino por el simple hecho de ser nuestros padres. Y esto es lo que nosotros va a producir una libertad emocional, espiritual, el poder sentirnos y estar bien y tener gozo y paz, ya que si tú no amas y honras a tus padres por como hayan sido, nunca vas a poder estar bien. Aunque finjas y digas que eres feliz, jamás lo vas a hacer, porque los seres humanos fuimos puestos para amar a nuestros padres por sobre todas las cosas. No te engañes a ti mismo. No digas que no los amas si no los quieres. Hayan sido lo que hayan sido, Dios te manda amarlos. Y si tan solo te atreves a buscar a Dios y amarlos de todo tu corazón y pedir que Dios sea con ellos, un día Dios también pueda obrar de la misma manera como lo ha obrado en ti, y Dios pueda cambiarlos y transformarlos, porque esta es la promesa de nuestro Dios. Nuestro Dios es tan precioso que nos dio su Espíritu Santo para ayudarnos en esa lucha, que no te ha dejado solo ni te ha desamparado, te ha dado ese poder, amor, dominio propio, si tan solo le buscares, para que vivas cerca de Él y para que aprendas que solo con su fuerza y con su ayuda vas a poder vencer el rencor, el odio y la amargura que no te han dejado por causa de estos sentimientos, por no haber tenido los padres que tú querías. Así que esta invitación es para que hoy reflexiones y te pongas a cuentas y los ames y los honres y pidas a Dios que también Él sea con ellos. Porque como dijo el Señor Jesucristo, después de saber esto, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué, hermano? Libres de todo. Amargura, odio, opresión, tristeza, todo. Porque esta es la base de la libertad, poder perdonar. E igual pudiéramos decir de Jefté, de sus hermanos, no importando, él no dijo cuando lo fueron a buscar: pero es que mis hermanos me vendieron, no me merecen. Sino que al igual a tus hermanos, hayan hecho lo que hayan hecho, nunca digas ellos me hicieron como fueron conmigo, sino que los puedas amar a pesar de todo. Y puedas ser como Jefté, digno de ser anotado, no en la escritura, sino en el libro de la vida. Porque así como Dios te perdonó y me perdonó, así demanda que nosotros perdonemos a nuestros familiares y seres queridos que nos han lastimado. Esa es la libertad que Dios nos da para ser felices y tener gozo. Bendito sea nuestro Dios que nos da su palabra para saber salir adelante de esa situación que a lo mejor hasta hoy en día no te había dejado ser feliz. Bendita sea la gracia de nuestro Dios que nos da su Espíritu Santo para perdonar a cada uno de los que nos han hecho mal. Padre Santo, bendice a cada uno de los que estamos escuchando este programa. Tu Espíritu Santo sea con ellos para que obres en el corazón de cada una de las personas y tu Espíritu Santo convenza acerca de esta necesidad de perdonar a nuestros seres queridos y amar a vuestros padres por encima de todo. Bendice a cada radio escucha y obra en el corazón y en cada necesidad, Padre bendito. En cada situación, en cada vida, quizás haya enfermedad, no solo en lo físico, sino en el alma. Tu obra en ellos. Tú eres un Dios libertador
Y así como lo hiciste con Jefté, que lo utilizaste en una obra preciosa, cada uno de nosotros nos dejemos utilizar en tu preciosa obra, cuando aprendamos a ser como Jefté, valerosos y esforzados, sin poner ninguna excusa de las cosas que han sucedido en nuestras vidas. Bendito sea nuestro Dios por este ejemplo tan precioso que nos da para ser bendecidos. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos, por habernos sintonizado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les esperamos en la próxima emisión. Comuníquense si quedaron dudas, peticiones por oración. En el nombre del Señor les bendecimos y estamos pues para ayudarles. El Señor les bendiga. Me has dado libertad. Esperamos que hayas disfrutado tu programa y la verdad os hará libres. Te esperamos en la siguiente emisión. Muchas gracias.